Sí, en el webinar de hoy vamos a trabajar con un pequeño kit de supervivencia, ¿no? Qué mejor tema que en el año actual que estamos pasando, que ver técnicas de supervivencia para poder llegar correctamente al final, ¿no? Dejadme un segundo, os voy a compartir pantalla. Tengo preparada una pequeña presentación y comenzamos con ella. Aquí. Perfecto. Vale, si a lo largo de la presentación, como ha dicho Álvaro, tenéis cualquier pregunta o lo que sea, pues vosotros escribidme, o incluso si queréis, si veis que no os hago caso por el chat y queréis activar el micro y me preguntáis, con total libertad. Aquí, al final, cuanto más interactuemos y más interactivo sea, pues al final se aprovechará mucho mejor. Vale, ya tengo aquí todo preparado. Si me escribís, en principio os leo correctamente. Y comenzamos con la presentación. En este webinar nos vamos a centrar principalmente en, como bien menciona el título, en productivizar o qué hay que realizar o cuáles son los consejos o mis consejos para productivizar estos procesos ETL. En concreto, dentro de la terminología, dentro de proyectos Big Data. Aquellos que hayáis trabajado con este tipo de procesos, habíais desarrollado servicios de manejo, gestión, transformación de datos, sabréis que desde el desarrollo hasta la productivización hay un paso gigante. Muchas veces, cuando empezamos a diseñar desde cero, parece que una vez que tenemos hecho el producto es darle un botón y ya lo tenemos todo funcionando. Como quiero plasmar en esta presentación, veréis que no. Y para hacernos la vida más fácil, pues veréis que tenemos diferentes herramientas que nos pueden ayudar en esta tarea. Ya me ha introducido Álvaro, como ya he dicho, mucho mejor de lo que yo tenía pensado, con lo cual vamos a pasar por vamos a correr un tupido velo y comenzamos directamente con la presentación. Un poquito un guideline de los 3 puntos clave que vamos a ver es, en primer lugar, por qué es necesario orquestar, cuáles son las ventajas que me va a aportar esta gestión a gran escala de todos los servicios y todas las funcionalidades que yo voy a desarrollar. Vamos a ver 2 herramientas en concreto a modo de ejemplo, a mi juicio las 2 más vanguardistas o más novedosas, más utilizadas hoy en día, y luego vamos a centrarnos en casos de uso prácticos para tener muy bien centradas las ideas en nuestra cabeza y ver por qué esto realmente es necesario y por qué es útil. Cuando vamos a hacer o estamos en un proyecto, en una empresa, en nuestra empresa de Big Data, en el que tendremos pues, que desarrollar procesos de extracción de datos, procesos de transformación, procesos de Machine Learning quizás, hay varias cuestiones que nos tendremos que plantear. En primer lugar, tendremos que evaluar qué cantidad de datos vamos a necesitar procesar, ingestar y procesar, a qué velocidad. Vamos a necesitar tiempo real, nos podemos permitir ejecuciones una vez al día y trabajar en modo batch. Todas estas preguntas las tenemos que contestar disponiendo de un stack gigante con infinitas herramientas. La gran pregunta es, dentro de toda esta maraña de tecnologías, servicios, infraestructuras, cloud públicos, ¿qué escogemos de todas estas opciones para llevar a cabo el desarrollo de ese producto, ese servicio que yo quiero implementar, de esa ETL? Una posibilidad dentro de las miles de opciones que tenemos ahora mismo para solucionar los diferentes problemas que puede haber en el mercado, pues está esta arquitectura Lambda. He puesto una que más o menos cubre un poquito diferentes casos, es bastante habitual encontrarlo hoy en día, y vamos a describir brevemente con un ejemplo para qué se utiliza este tipo de arquitecturas. Nosotros tenemos en primer lugar diferentes fuentes de información, pues bases de datos, dispositivos de IoT, aplicaciones, fuentes de datos externas como puede ser de meteorología. En primer lugar, lo que tenemos que hacer es recopilar toda esa información, lo que sería la fase de extract, coger todos esos datos de las diferentes fuentes de información y acumularlas, lo que sería ingestarlas a través de lo que sería un data stream, un stream de datos.
Ahora, esos datos los tenemos que procesar a 2 velocidades. Ahí es donde se caracteriza esta arquitectura lambda. Por un lado tenemos el procesamiento en tiempo real, la capa de velocidad, donde necesitamos respuestas inmediatas, y por otro lado tenemos la capa de procesamiento lenta o capa batch. En este caso vamos a necesitar diferentes tecnologías, diferentes infraestructuras para una capa y otra. Para la capa de velocidad, pues, por ejemplo, por concretar en un problema específico, imaginaos que estamos en un banco y tenemos toda la interacción de nuestros clientes en los cajeros. En tiempo real vamos a necesitar analizar qué interacción está haciendo con el cajero y, por ejemplo, determinar si está sucediendo un fraude o un uso indebido de la tarjeta de crédito. Por ejemplo, le han robado a uno de nuestros clientes y están intentando sacar todo el dinero que pueden. Esa parte iría en la capa de velocidad, en la que podríamos tener un equipo monitorizando las actividades, podríamos tener modelos de Machine Learning que en tiempo real vayan procesando todos estos datos que se ingestan y lanzando alarmas. Y por otro lado, podemos tener la capa de procesamiento batch, en el que todos estos datos se van acumulando en lo que sería nuestro data lake y pues con una periodicidad determinada, por ejemplo, una vez al día, levantaríamos un clúster gigante, por ejemplo, con Spark, procesaríamos todos esos datos y, pues, por ejemplo, podríamos actualizar ese modelo predictivo de uso fraudulento de las tarjetas. Podríamos también generar vistas para monitorizaciones, para diferentes departamentos dentro del banco y esa es la fase final de esas transformaciones y esos procesamientos. Habría que volcarlas de nuevo en este caso, un data warehouse, donde ya tenemos todos los datos estructurados con su esquema y les podemos dar el uso que queremos dentro de nuestra empresa. Una vez que tenemos claro el problema y cómo queremos abordarlo, ya hemos visto que tenemos que elegir dentro de toda esa maraña de miles y miles de tecnologías, cuál es la que mejor se adapta a nuestras necesidades. ¿Qué infraestructura vamos a utilizar para ejecutar todo ese procesamiento? Y muy importante, que muchas veces también se nos olvida, ¿necesitamos formación? ¿Vamos a necesitar formar a nuestro equipo de desarrollo para poder llevar a cabo, poder implementar estas ETLs? Y una vez que hemos llegado a este punto y ya hemos conseguido desarrollar e implementar nuestra ETL, viene el paso final, que es lanzar a producción. Parece que ya hemos hecho todo el esfuerzo, parece que ya hemos vencido todos los muros, hemos conseguido desarrollar nuestra ETL, la hemos probado, como se suele decir, ¿no? Yo esto lo probé en mi casa o en mi ordenador y esto funcionaba. Vale, pues ya está listo para producción. No, obviamente no. Hay todavía muchos pasos por delante para lanzar con total seguridad esta ETL en producción y asegurarnos que esta va a funcionar correctamente. Como digo aquí, productivizar una ETL no significa simplemente programar periódicamente que todas las noches se ejecute esa transformación batch que me actualice mi modelo. No significa tener una tarea que reaccione a un evento y utilice ese modelo de Machine Learning para detectar si hay fraude o no, ¿vale? No es darle un botón y olvidarme. Hay que hacer una serie de tareas para asegurarme de que todo va a funcionar correctamente, o si no, al final, bueno, para empezar, no podremos pegar ojo por las noches y a mí personalmente me gusta dormir tranquilo, con lo cual vamos a ver qué tareas hay que hacer para hacer este proceso de productivización correctamente. Lo primero y lo que pongo en el pilar de todo es testear. Obviamente, lo primero que tenemos que hacer es, yo tengo en mi fase de desarrollo todo el producto, lo que tengo que hacer es testear cuanto más mejor. Obviamente no hay que volvernos locos, pero hay que por lo menos cubrir cada pieza del código que vamos a desplegar, pues una serie de tests en un equilibrio de que no se me vaya el 90% del tiempo del proyecto en testear, pero tampoco podemos dejar sin ejecutar un mínimo test, aunque sea un unitario de integración, en una determinada parte del código. Porque al final ahí es donde empiezan a venir siempre los problemas. Por otro lado, tolerancia a fallos. Antes hemos visto que podemos utilizar infraestructura privada, por ejemplo, una base de datos de Cassandra en un determinado clúster que es propio de la empresa. Podemos utilizar clouds públicos, podemos utilizar servidores habituales, podemos consumir servicios, consumir APIs. Todo esto tiene un SLA, tiene un nivel de servicio
muchas veces muy elevados. Si nos vamos a los clouds públicos, sabéis que hablamos de cuántos 9 tiene del cuartil del 99,999%, el servicio está activo. ¿Vale? Ya hablamos de cuántos 9 en los decimales tiene eso de SLA y esos servicios. Pero aún así no es un 100%. Al final los servicios se caen. Y cuando estamos en producción, tenemos que contemplar que eso puede pasar. Tenemos que monitorizar. Tenemos que ver que el servicio está funcionando como esperamos. Tenemos que ver qué uso se le está dando. Tenemos que ver si el uso entra dentro de los patrones que nosotros habíamos pensado o, por el contrario, está cambiando. A lo mejor los usuarios, en vez de utilizar la API que habíamos desarrollado, pues están utilizando todo el rato la web o se centran solamente en alarmas. Entonces tendríamos que mejorar la infraestructura para que esas alarmas funcionen, no se caigan, porque a lo mejor habíamos pensado que pues esa actividad iba a ser mucho menor y no dedicamos todos los recursos necesarios. Generación de alertas. La mejor monitorización que puede haber es el dashboard, que hace que no tenga que verlo, sino que me avise cuando hay algo que realmente tenga que ver. Si al final tenemos un panel que todos los días cuando me levanto lo miro, pues al final será una tarea mecánica que seguramente lo mire y ya no me diga nada. O al final acabe pasando de esa información porque, bueno, todos los días está bien, pues ¿por qué hoy va a ser diferente? Pues ya no lo miro. Lo que se está tendiendo a hacer es que esta monitorización se delegue en las alertas, que un sistema predictivo detecte cuando hay cambios, cuando hay cosas interesantes, anomalías, y te avise con insights. Oye, aquí ha ocurrido algo, échale un vistazo porque esto no es habitual. Y por otro lado está la flexibilidad. Pensar que desarrollar el código que tiene que estar en producción es lo único y necesario que tenemos que hacer es un error. Capa de software destinada a testing, destinada a develop, destinada a scripting, a ejecución manuales de tareas porque me ha llegado un dato que no esperaba y se ha caído tal proceso y ahora lo tengo que lanzar a mano. Todo ese código tiene que estar. No puede ser, lanzo esto y como ya está muy bien testeado, sé que nunca se va a caer, lo dejo funcionar. No, siempre tenemos que tener respuestas traseras para, si ocurre cualquier problema, ser capaces de manualmente volver a arreglarlo, volverlo a levantar, ejecutar determinados módulos en concreto. Aunque no sea algo habitual, el sistema tiene que estar preparado. Para todo esto es para lo que nos hace falta un orquestador. Todas estas tareas que os he comentado, obviamente se pueden hacer manualmente. Yo puedo tener mi código que internamente tenga, por ejemplo, a la hora de la tolerancia a fallos, si yo tengo que consumir un servicio a través de una API, pues yo puedo hacer una llamada. Si hay un error, pues tendré un sistema de try-catch que lo reintente pues dentro de un minuto, dentro de 2 o dentro de 10, utilizando, por ejemplo, un exponential backoff, pues por si acaso se ha caído la red ahora, pues me espero un minuto, lo vuelvo a intentar. Sigue caída, pues me espero 5 minutos. Sigue caída, me espero 10. Mira, ahora lo he vuelto a intentar a los 10 minutos y ahora sí que ha funcionado. Perfecto. ¿Lo puedo hacer por código? Por supuesto que sí. Tema de logs, tema de parametrizar todas las ejecuciones para que y elaboración de scripts para poder ejecutar cada una de las piezas individualmente. Por supuesto que todo esto se puede hacer de forma manual, pero esto nos lleva un tiempo y un coste de desarrollo adicional a lo que es el software originalmente. Esta persona de aquí, Jeremiah Lowin, es el CEO de Prefect, una de las dos herramientas que vamos a ver a continuación. Tiene un blog en Medium, postea muchísimo, tiene un blog también en la página de Prefect y hace posts de vez en cuando que son auténticas joyas. Os recomiendo encarecidamente que si tenéis tiempo le echéis un vistazo y le dediquéis un tiempecillo a leer. Son posts bastante rápidos y en lo personal estoy totalmente de acuerdo con su perspectiva de cómo deben funcionar las cosas en este mundillo a nivel de ETLs, Big Data y estándar, orquestación de tareas, etc. Y lo que nos menciona es estos dos conceptos, Positive Engineering y Negative Engineering. Divide las tareas que hay que hacer dentro del desarrollo software de un proyecto en el Positive Engineering es lo que nosotros hacemos para que ese proyecto que queremos realizar funcione, pues
hago el código para extraer los datos de las diferentes bases de datos que necesito. Hago el código para hacer esas transformaciones y actualizar los modelos predictivos. Hago ese código para que cuando me llega un evento prediga si es fraudulento o no. Todo eso es el Positive Engineering. ¿Y qué es el Negative Engineering? Pues como bien dice aquí, todo ese código defensivo que escribimos para asegurarnos de lo que hemos hecho antes funciona. ¿Vale? O sea, hay cierto código que tenemos que hacer porque es lo interesante, ¿no? Lo que tiene que ver con nuestro problema. Y luego está la parte del Negative Engineering, que es todo ese código que hacemos para asegurarnos que todo lo que hemos hecho antes funciona, que se ejecuta correctamente, que si hay un fallo vuelva a reintentarse, todo ese tipo de cosas. Y se caracteriza principalmente por tener que anticiparte a todos los posibles fallos que puedan surgir. Si esto ya de por sí es un problema en proyectos estándar, cuando nos vamos a ETLs en Big Data, pues nos podemos hacer una idea de lo tremendamente complejo que esto puede resultar. Vamos al caso más básico. Yo estoy ingestando datos en tiempo real y de repente yo asumo un esquema en los datos y de repente, por una razón X, un dato me llega con un esquema diferente. Ahora, en cuanto lo mezclo con mis datos y hago las transformaciones, la ETL me peta por algún sitio porque el tipo de la columna de turno no encaja con lo que yo esperaba. Se me ha roto todo. ¿Vale? Siempre hay cosas, siempre hay aspectos que se nos van a pasar por alto. No somos malos programadores, sino que es imposible anticiparse a todas las opciones, a todas las circunstancias que nos pueden ocurrir. Y fijaos, esta persona hizo un estudio y, con casos reales, empresas que estaban haciendo proyectos pues orientados al tratamiento de datos, ETLs, orquestación de tareas y demás, y se daban cuenta de que el 90%, qué barbaridad, habría que ver también un poco como si es tan sesgado o no, pero un 90% estimó esta persona que el 90% del tiempo del desarrollo en el proyecto se dedica exclusivamente a este Negative Engineering. Un 90%. ¿Cuál es la tarea principal de este orquestador? Pues es la de automatizar en la medida de lo posible la generación del código para elaborar esta parte. Fijaos, la gracia en este punto es, ese Positive Engineering es lo que nosotros tenemos que hacer para resolver nuestro problema en particular. Obviamente, un problema de la empresa A es totalmente distinto de la empresa B, aunque sean las dos bancas, aunque sean las dos del mismo sector. Sabéis que siempre las particularidades hacen que dos proyectos sean bastante diferentes, aunque sea de la misma temática, sea el mismo sector. Sin embargo, el Negative Engineering es bastante similar entre proyectos, porque al final lo que tenemos que cubrir son la misma problemática. La conexión a esta base de datos no ha funcionado. El esquema en los datos de turno ha cambiado y no lo he contemplado. Conexión a mi propia infraestructura, roturas hardware. Todo eso al final es común entre proyectos y eso es en lo que se debe encargar este Negative Engineering, este orquestador es lo que debe solucionar. Y fijaos, esto nos abre las puertas a dos categorías dentro del trabajo que hay que hacer en el diseño de un proyecto. El código destinado a la ejecución de las tareas y el código destinado a orquestar esa ejecución de las tareas. Lo que vamos a ver a continuación son, ya os he dicho, dos herramientas, hay más, de hecho hay una muy popular que no he incluido, que es la que desarrolló Spotify, que se llama Luigi. ¿Por qué me he centrado en estas dos? Pues primero porque creo que son las que si buscáis rápidamente por Google, hacéis una búsqueda rápida de orquestación, ETLs, trabajos, yo creo que la primera que os va a salir es Airflow. Y Prefect es la evolución, como vamos a ver a continuación, de esta herramienta gracias a la persona que he mencionado antes, Jeremy Lowy. Y bueno, por eso me he centrado en estas dos porque creo que son las más interesantes. Pero obviamente no solamente hay estas dos, hay más allá y bueno, es algo que está evolucionando muchísimo, hay mucho desarrollo en esta línea actualmente y bueno, quién sabe a dónde irán las tendencias.
bajo mi experiencia y por todos los proyectos en que he trabajado, yo creo que uno de estos dos son los que se vayan a llevar el gato al agua. En primer lugar, Airflow. Esta herramienta fue creada por Airbnb, una pequeña empresa, en octubre de 2014. 2 años después, en marzo de 2016, pasó a ser un proyecto incubadora en Apache. Esta herramienta es totalmente open source, podéis ir a GitHub y contribuir si queréis a mejorarla. Es una herramienta enorme, o sea, si le echáis un vistazo a la documentación, que por cierto está bastante bien, muy bien desglosada en tutoriales, ejemplos, conceptos, glosarios. La verdad es que está bastante bien, pero os daréis cuenta de que es gigante. Y aquí es donde os empezaréis a dar cuenta de que la orquestación no es simplemente ejecútame primero esta tarea y después esta otra. Cuando empecéis a ver todas las funcionalidades que ofrecen estas herramientas y lo enormes que son, cuando daréis cuenta de, claro, yo pensaba que orquestar era ejecútame todos los días, primero esta tarea, después esta y después esta, y si falla una, reintenta y ya está. Esto va a funcionar siempre. Cuando empecéis a ver toda la funcionalidad que aportan estas herramientas es cuando os dais cuenta de, es verdad, esto es mucho más complejo de lo que parecía. Y eso también lo tenéis que sufrir en vuestras propias ETLs. Si habéis productivizado algunas sin orquestación, pues sabéis que siempre que hay un problema, empiezan a sonar las alarmas, salta la alarma de incendios, todo el mundo se sale por la ventana. Ahí son tareas muy complicadas, hay que rápidamente detectar dónde ha fallado, por qué ha fallado, arreglarlo cuanto antes y desplegar el cambio pertinente para que esto no vuelva a ocurrir. Sin embargo, si lo tenemos todo orquestado, pues es mucho más rápido llegar a detectar por qué ha fallado. Está todo dividido en tareas, con lo cual podemos ir directamente, mira, ha fallado esta, con esta entrada. Vale, ya tenemos muy acotado cuál ha sido el problema, con lo cual todo va a ser mucho más rápido, vamos a tener mecanismos para arreglarlos y ejecutar de ahí en adelante o ejecutar esa tarea en concreto que falló. Vamos a tener muchos mecanismos que nos van a facilitar pues este tratamiento o esta tarea de productivización o de gestionar nuestro software en producción. Una de las grandes características o grandes ventajas que aporta esta herramienta frente a otras en el mercado es la grandísima comunidad que hay detrás de Apache Airflow. O sea, si vais a GitHub, yo no sé cuántos committers hay ahora mismo en el proyecto, pero hay muchísimos. Gente que ha contribuido, el equipo que hay detrás, bueno, es abrumador. Cualquier cosa que busquéis por Stack Overflow, por cualquier tipo de foro o blog, bueno, hay información para parar un tren. En Medium hay miles de tutoriales que pretenden enseñar o aligerar esa iniciación a la herramienta. Muy importante, gran cantidad de integraciones. ¿Qué quiero decir con esto? Pues, como he mencionado antes, estas herramientas lo que pretenden es aligerar el desarrollo y aligerar esa parte de orquestación de las tareas. Yo me dedico a implementar el código, el positivo, el que hace lo que quiero que tenga que hacer para solucionar mi problema. Y después voy a utilizar estas herramientas para orquestar, para asegurar que todo funciona bien, para coordinar los flujos de trabajo, etc. Por ello, tareas habituales se implementan a nivel de integraciones dentro de Airflow. Por ejemplo, si habéis trabajado con Amazon Web Services o con cualquier otro proveedor de cloud público, por ejemplo, Google Cloud Platform, es una tarea muy habitual es conectarme a un bucket de S3, en el caso de AWS, y descargarme un fichero. Me conecto a un Object Storage, cojo el conjunto de datos para entrenar mi modelo, me lo descargo y ejecuto un proceso de entrenamiento. Para ello, pues nos dan diferentes integraciones, como tengo en esta presentación, o sea, en esta transparencia, donde se ven, pues, por ejemplo, que puedo utilizar de forma muy sencilla, con una llamada simple a una función, conéctate a S3 y dame a este bucket y dame todos los ficheros que hay. Entonces, ¿cuál es la ventaja de esta? Primero, no tengo que diseñar el código para hacer esas conexiones, que muchos pensaréis, bueno, si yo tengo miles de ejemplos, miles de proyectos, sé perfectamente cómo conectarme a mi bucket de S3 y descargarme los datos. Vale,
Pero acuérdate que luego viene la fase de testing. Por mucho que lo hayas implementado miles de veces, el copy-paste es un arma de doble filo, ¿vale? Siempre hay que testear, aunque sea algo que hayamos utilizado en otros proyectos. Se nos puede ir una letra en el nombre del bucket, se nos puede ir infinidad de cosas. Permisos. Gracias a esto es un código que utilizamos con sus parámetros, pues te doy las credenciales, el nombre del bucket y qué datos quiero. Y eso se encarga de ejecutarlo. Es un código que ya está en una herramienta más que testeada y nos va a evitar escribirlo y escribir los test asociados, ¿vale? Eso es muy importante. Vamos a introducir el primer concepto dentro de Airflow, que son los DAGs, los Directed Acyclic Graphs. De esta manera es como vamos a especificar cómo se ejecuta un flujo de trabajo dentro de esta herramienta de orquestación. Especificar las tareas y las dependencias se hace mediante este tipo de grafos, ¿vale? Gráficos dirigidos a cíclicos. ¿Qué quiere decir esto? Pues en estos grafos yo voy a tener los nodos, que van a ser en este caso estas tareas de extract, transform y load, y vamos a tener una serie de dependencias. ¿Qué dependencias tenemos aquí? Pues que en primer lugar tengo que lanzar la tarea de extract, que tiene que coger pues, de las diferentes fuentes de datos, en este caso bases de datos, Redshift, de un cloud externo, una API, datos meteorológicos, de donde necesitemos. Esa tarea lo que tiene que hacer es coger esos datos. ¿La tarea transform se puede ejecutar? Todavía no. Hasta que no termine la primera, no puede empezar la segunda. Eso es lo que especificamos como una dependencia visualmente representada mediante este grafo de aquí. ¿Por qué se llama acyclic? Porque no puede haber un ciclo. ¿Qué significa esto? ¿Podría, por ejemplo, aquí volver a sí misma esta tarea? Sí, puedes, pero esto está pensado para que un flujo empiece y termine. Es decir, yo podría hacer que, por ejemplo, la fase de carga, que vamos a suponer, yo he cargado mis datos, hago la transformación, por ejemplo, lanzando un trabajo en un clúster de Spark, y los datos transformados los tengo que guardar en un data warehouse, que es un almacén de datos privado en mi empresa. Tengo un servidor en el sótano y los datos los voy a almacenar en ese rack de discos duros. Perfecto. ¿Qué pasa si se cae la conectividad, si se caen los routers, si de repente se desconectan la conectividad a esos dispositivos? Pues obviamente la tarea load va a fallar. En ese caso, ¿cómo representamos que esto se vuelva a intentar? Pues en un grafo de verdad, si viésemos el flujo cómo se va moviendo, realmente tendríamos un loop aquí, ¿vale? Eso es, pero claro, lo tendríamos a nivel de reintentos. Lo que no haríamos es, una vez que termina aquí, volver atrás a una fase anterior y repetirlo, ¿vale? Eso es lo que no se puede hacer. Lo que sí tenemos son políticas de reintento y en ese caso sí que tendríamos en la misma tarea, pues, volverlo a intentar, ¿vale? Pero se llama Directed Acyclic Graph por eso, porque no está pensado para volver atrás, reejecutar tareas. No, es un flujo que tiene que empezar y va avanzando hasta que finalmente termina. Este es un DAG sencillito, pues asociado a la temática de hoy, pues tenemos nuestra tarea de extract, transform y load, muy sencillito. Aquí os pongo un ejemplo de lo que sería un DAG en uno de los posts de Airflow, que también postea bastante en Medium, de pues esos DAGs que utilizan internamente sus procesos de ETL que utilizarán para 1000 cosas. Fijaos la cantidad de dependencias, o sea, cada cuadrito de aquí, los nombres están emborronados para que no veamos el nombre de esas tareas. Fijaos la cantidad de dependencias y esto es la mitad del grafo, o sea, esto si empezamos a tirar para abajo hay cientos y cientos de nodos más. Fijaos que tenemos aquí operadores que se llaman email operator, Hive partition sensor, ¿vale? Aquí vemos que hay accesos a bases de datos, vemos que hay operadores para enviar emails, seguramente ante la detección de algún problema o algún error en un proceso de data quality, ¿vale? Aquí podemos ver, pues, cómo de complejo puede llegar a ser la orquestación de tareas en un DAG, en este caso en Airflow.
Estos operadores que os he mencionado antes, que eran esas integraciones, pues fijaos que aquí os he puesto puntos suspensivos, ¿vale? No quiere decir que estas sean las que tiene, sino que tiene muchas más. Esto lo que me permite es, pues, como habéis visto aquí en el ejemplo de Airbnb, pues tenemos, por ejemplo, un operador de email. ¿Para qué me sirve esto? Pues doy las credenciales del servidor de email para poder enviar un correo, digo el mensaje y se envía. ¿Hay mucha diferencia entre hacerme yo una función en Python que utilice la librería de turno para enviar un email? No. Pero vuelvo a insistir en que la ventaja es evita tener que escribir ese código y, más importante aún, evita tener que testear ese código. ¿De acuerdo? Obviamente me puedo seguir equivocando en las credenciales que he introducido o si tenemos un destinatario parametrizado, pues también podría estar mal. ¿Esto qué es lo que nos hace? Nos ahorra determinados tipos de tests. Por ejemplo, test unitarios o test de integración. ¿Qué tendríamos que seguir haciendo? Pues un test de aceptación. Yo inicio el flujo de trabajo con una parametrización y veo que llega al final correctamente. Ahí hemos pasado por la tarea que debe utilizar este email operator y enviarnos un correo al final del todo. Con esto vamos a testear que se ha realizado correctamente, pero nos evitamos todos los tests anteriores, test unitarios de funciones, por ejemplo, de formatear el mensaje. Pues si ya tenemos una parametrización que me dice cómo debo escribir el mensaje, pues ya sé que se va a formatear bien, porque no lo tengo que escribir yo. Ya sé que está implementado aquí a través de un operador y sé que esto va a funcionar cuando yo haga uso de esa función. ¿Vale? Bien, cuando vamos a desplegar un flujo de trabajo en esta herramienta, en Airflow, ¿qué conceptos claves son los que tenemos que manejar? En primer lugar, Airflow maneja lo que se llama un bag of DAGs, una bolsa de DAGs. Básicamente lo que tenemos es una carpeta, todas estas herramientas, tanto Prefect como Airflow, se pueden configurar o bien mediante variables de entorno o bien mediante el típico fichero de configuración, igual que ocurre en cualquier software, el típico .conf, que está en Apache, está en las bases de datos, que podemos configurar pues, los diferentes parámetros del software. En este caso también tenemos esa opción. Una de las cosas que podemos configurar es dónde está la ruta a esa carpeta que va a contener todos los DAGs que implementemos. Bien, cuando arrancamos nuestra herramienta, cuando arrancamos Airflow, lo primero que va a hacer es ir a esa carpeta, a ese bag of DAGs, y todos los DAGs que encuentre los va a leer y los va a registrar en su sistema. En concreto, los va a registrar en una base de datos interna. Esa base de datos es el core de la aplicación junto con el scheduler. Todo lo que ocurra, todo, absolutamente de todo, se va a traquear en esa base de datos. Por defecto, para trabajar localmente, se utiliza un SQLite. Sabéis que esto no permite accesos concurrentes en paralelo, entonces no es recomendable utilizar este tipo de base de datos en producción. Obviamente está hecho para que me descargo la herramienta, hago el comando Airflow Start y a funcionar, ¿vale? Realmente es un poquito más complejo, pero para que lo tengamos claro, ¿vale? Todo lo que ocurre cada vez que una tarea se termina de ejecutar y pasa a la siguiente el flujo, eso se registra en la base de datos. Cada vez que ocurre un error, eso se registra en la base de datos. Cada vez que se lanza un nuevo flujo de trabajo, se registra en la base de datos, ¿vale? Si queremos almacenar credenciales, pues por ejemplo, las credenciales de acceso a S3 para leer de un bucket, yo puedo almacenar en esa base de datos las credenciales de forma securizada, encriptado, y esos datos van a estar disponibles en mis tareas a través de la API de Airflow para poder leerlos y utilizarlos y acceder correctamente a mi bucket o a mi base de datos o donde necesite. Este scheduler que tenemos aquí es el programa principal, digamos el corazón de Airflow, que es el que se va a encargar de hacer todo, básicamente. Como vamos a ver a continuación, cuando veamos Prefect, Prefect sigue un modelo más modular, más basado en microservicios. Airflow es más un monolito, es una herramienta gigante, una apisonadora, y el músculo principal de esta apisonadora es el scheduler. Este scheduler lo que va a hacer es cada 5 segundos o cada X segundos, cada X tiempo, va a consultar la base de datos y va a determinar si una nueva tarea la tiene que ejecutar o no. Tan sencillo como eso.
Se va a dedicar a planificar, se va a dedicar a ejecutar, va a saber en función de qué operador o el código Python que utilizamos para implementar ese DAG, pues va a saber qué función tiene que ejecutar, cómo ejecutarlo, dónde ejecutarlo y lo llevará a cabo. Esas ejecuciones de las tareas se hacen a través de lo que se llama el executor y podemos especificar diferentes tipos de entornos de ejecución. El básico, de nuevo, es el sequential, que va a ser en el mismo, la misma infraestructura donde lancemos este servidor de Airflow, pues se va a encargar de lanzar procesos, de spawnear procesos en ese sistema que se encarguen de ejecutar las tareas. Se puede especificar un clúster, por ejemplo, de Kubernetes, se puede utilizar Dask para distribuir las tareas en un clúster. Hay diferentes opciones, ¿de acuerdo? Y finalmente, para comunicarnos con la herramienta, habitualmente se ha utilizado un web server y una interfaz de usuario, una página web, y están trabajando o han trabajado, ya está disponible el uso de una API. Todavía, según he estado viendo, está la mayoría de las opciones en fase beta, pero también existe ahora mismo una API para pues eso, controlar, registrar nuevos flujos, modificarlos, cambiar la programación, pues determinadas tareas de control que son necesarias hacer pues, sobre estos flujos de trabajo que tenemos registrados en la herramienta. Aquí tenemos un poco una secuencialidad de cómo funciona esta herramienta. Ya os digo, en primer lugar vamos a tener una carpeta, nuestros tags. Ya he dicho que la herramienta en sí está implementada en Python y los flujos de trabajo que nosotros implementemos, esos DAGs, los vamos a especificar también en código Python. Esta es una de las grandes ventajas y, de hecho, cuando entramos a la página de Airflow, una de las 4 características principales que resaltan es el dinamismo. ¿Por qué? Pues porque al especificar esta dependencia y ejecución de tareas en código Python, pues tenemos la versatilidad de utilizar bucles for, acceder a diferentes entornos, pues, por ejemplo, un Secret Vault, por ejemplo, para obtener credenciales, diferentes cosas que podemos hacer programáticamente para construir esa infraestructura o construir ese grafo, ¿vale? A eso se refiere con ese dinamismo. Das cuenta que no es hacer un fichero estático donde defino esa dependencia de mis tareas, sino que es un código en Python donde yo voy a ir definiendo qué operadores quiero utilizar, qué dependencia tengo entre mis operadores, qué periodicidad quiero para esa ejecución de mis tareas, qué políticas de reintento y gestión de errores quiero para cada una de las tareas que se van a ejecutar, etc. Una vez que tenemos todos los grafos o todos los DAGs que queremos utilizar dentro de Airflow, lo que vamos a hacer es levantar la herramienta, que es con un comando. Esta herramienta se instala a través del gestor de paquetes de Python que se llama pip. Hacemos pip install apache airflow y ya tendríamos un paquete que sería directamente la herramienta de orquestación. Después podríamos utilizar Airflow initdb para inicializar la base de datos. Tenemos diferentes comandos para gestionar esta herramienta y uno de ellos es levantar lo que sería el scheduler. Este scheduler es el que va a analizar esta carpeta, va a cargar todos los grafos y va a actualizar la base de datos. Y periódicamente va a ir comprobando esta base de datos para determinar cuándo tiene que hacer algo nuevo, cuando yo tengo que coger un grafo y mandarlo a ejecutar. Adicionalmente, yo puedo utilizar esta interfaz de usuario o esta API para comunicarme con la base de datos, hacer consultas, hacer modificaciones, etcétera. Y cuando el scheduler determine que tiene que lanzar nuevas tareas, pues lo que va a hacer es comunicarse con una infraestructura de ejecución y lanzar pues todas las tareas que necesite. Esta infraestructura de ejecución, por defecto, ya he dicho que es la local, pues pensada principalmente para desarrollo y testeo, pero podemos especificar un clúster adicional y que esas tareas se lancen en una infraestructura diferente, que es obviamente lo recomendable en producción para mantener estos dos entornos aislados. Esta parte de aquí, lo que es el scheduler, es el core. Eso es lo que debería estar funcionando siempre. Si esto se cae, obviamente perdemos ese orquestador, ese director, ¿vale? Con lo cual, esta parte de aquí, como vamos a ver más adelante, a nivel de despliegue, tendremos que tener cuidado y aportar una infraestructura adecuada también para que esto de aquí funcione. Ya hemos visto un ejemplo de cómo era la interfaz de usuario en el caso del DAG horrible y gigante de Airbnb. Aquí vemos uno más sencillito, donde además no están emborronados los nombres.
Y como veis, bueno, pues es una interfaz donde han ido añadiendo más y más y más funcionalidades y para mi gusto ya está un poquito sobrecargada, ¿no? Pero bueno, aquí vemos pues, a nivel gráfico ese DAG, pues vemos las diferentes tareas, cómo están especificadas las dependencias, vemos los operadores que han utilizado, en este caso un operador BAS y un operador dummy, que es utilizado principalmente para pruebas o para hacer prints, generación de logs, etcétera. Y aquí vemos pues una leyenda de colores, en este caso lo vemos todo verde, con lo cual parece que todo está en estado success, que todo se ha ejecutado correctamente. ¿Vale? Aquí tendríamos más opciones, como veis, de administración, para introducir credenciales de acceso a mi base de datos, tenemos documentación, tenemos exploración de grafos y, pues bueno, diferentes opciones. Bien. Prefect es una herramienta que creó esta persona, Jeremiah Lowin, ya lo he mencionado antes en el post del Positive y Negative Engineering, que bueno, era uno de los principales committers en el proyecto de Apache Airflow. Dentro de sus tareas, aparte del desarrollo, estuvo durante aproximadamente un año trabajando con clientes. Estaba asesorando pues, cómo debían de utilizar Airflow dentro de su empresa para solucionar determinados proyectos o para implementar, para orquestar determinados procesos, ETLs o lo que necesitasen. Y con cada cliente que trabajaba se iba dando cuenta de que había determinadas patas en Airflow que cojeaban. Él fue recopilando todos esos problemas y al cabo de un tiempo dijo, oye, por cómo está diseñado Airflow, ya he dicho que es una especie de monolito, es muy difícil solucionar estos problemas. Lo que voy a intentar es diseñar una herramienta desde cero con la idea o con las partes buenas de Airflow y que además solucionen esos problemas que he ido detectando a lo largo de este tiempo. Y ahí es donde nació Prefect. Daos cuenta que estamos hablando de hace 2 años. Es una herramienta súper joven. Y más joven todavía es que hace 2 años dieron un vuelco total a la herramienta y publicaron lo que ellos han denominado el modelo híbrido, que hablaremos a continuación, donde básicamente dividimos físicamente a nivel de ejecución y de infraestructura lo que es la parte de la orquestación de las tareas y lo que es la ejecución de las tareas. En este caso, una de las cosas, bueno, lo primero que vamos a detectar es que en este caso no se llama DAX a estas descripciones de los trabajos, de las tareas a realizar, sino que aquí lo llaman flow, ¿vale? Pero realmente es lo mismo, es un DAG, donde especificamos tareas, que son las unidades mínimas de cómputo, y dependencias entre esas tareas. Una cosa muy interesante es que Prefect trata lo que llaman results, como un ciudadano de primera clase. ¿Esto qué quiere decir? Pues que las salidas y las entradas de las tareas son gestionadas a través de un objeto específico, de un elemento específico dentro de Prefect que se llama results. Por ejemplo, si tenemos esta fase de extract, que lo que hace es coger un conjunto de datos, se la tenemos que pasar a la función transform. Y esa función lo que va a hacer es coger todos esos datos, aplicarle una función, crear un nuevo conjunto de datos, que es resultante de esa transformación, y luego en la fase de load lo que vamos a hacer es guardarlo en un sitio diferente, en un data warehouse, que puede ser un servidor de datos diferente o el mismo object store de donde obtuvimos estos datos inicialmente. Daos cuenta que aquí no ha habido exclusivamente una dependencia funcional, sino que hay una dependencia de datos, ¿vale? Daos cuenta que las dependencias entre tareas se pueden catalogar en estos dos tipos. Podemos tener dependencias funcionales. Yo sé que una tarea se tiene que ejecutar después que otra porque, por ejemplo, yo no puedo enviar un email sin saber pues el resultado de una tarea anterior, por ejemplo. O yo no puedo actualizar el esquema de mis datos si no he ejecutado antes la actualización de los mismos datos, ¿vale? Entonces, hay tareas que a nivel de funcional se tienen que ejecutar en un orden. Luego están las dependencias de datos, es decir, yo tengo una tarea transform que no puedo ejecutar hasta que la tarea extract me dé los datos con los que trabajar.
En Airflow es mucho más complicado hacer este movimiento de los datos. De hecho, se tiene que utilizar a través de un componente especial que se llama un XCOM, no vamos a entrar en detalle, pero para que os hagáis una idea de la forma de trabajar en esta línea, todos los datos que pasan por ese XCOM se registran en la base de datos, con lo cual no me paséis un dataset de 30 gigas porque son 30 gigas que van a un Postgre, a un MySQL, a lo que sea, ¿vale? Aquí, sin embargo, al gestionar esta capa de resultados independientemente, podemos gestionar dónde se almacenan. Y podemos decirle, por ejemplo, que todos los resultados de mis tareas se almacenen en S3. Con lo cual, yo puedo hacer una fase de extract donde acceda a una API de un sitio, a una base de datos, a un Redshift que tengo interno en mi propia infraestructura, hago la query que necesite y esos datos los puedo almacenar temporalmente en un bucket de S3 o en un Object Store. Esta función transform puede leer de aquí y esos datos pasarlos a la siguiente fase. Con lo cual, aquí tenemos de forma muy clara el movimiento, el flujo a nivel de datos. Podemos gestionar incluso aquí el lifecycle de estos objetos y decir, almacénamelos en este elemento una semana. Con lo cual, además, si ocurre algún problema, yo me puedo ir a esta tarea y decir, a ver, ¿qué falló? Como tengo los datos almacenados, puedo reproducir la tarea. Obviamente, esto voy a hacer hincapié a lo largo de la sesión con asiduidad. Esto podemos implementarlo nosotros mismos, pero claro, aquí ya das cuenta de la complejidad. Tengo que hacer un código que cada salida de cada función la guarda en S3, ¿vale? Es bastante complejo. Aquí la gracia está en que esta funcionalidad nos la dan ya hecha. Y aquí está la gracia donde yo creo que han acertado de lleno en la publicación de este modelo híbrido. Desde 2018 hasta 2020, Prefect intentó moverse a la parte cloud, a dar un servicio gestionado. Decían, bueno, si todo el mundo está deseando despreocuparse de la infraestructura, si yo lo que quiero es un servicio, entonces lo que voy a hacer es este orquestador, parecido a lo que está haciendo Airflow, lo voy a dar como un servicio. Se pegaron un batacazo del 15. ¿Por qué? Porque cuando estamos hablando de datos, de ETLs, las empresas no quieren que los datos vayan fuera de su infraestructura. Ellos tienen sus propios clústeres o trabajan con clouds públicos y lo que no quieren es contratar un servicio y tener que mover esos datos que pasen por otro sistema. Tenemos pues, políticas de compliance, tenemos tema de protección de datos, diferentes características que pueden hacer que directamente, aunque quiera, no tengo la posibilidad de hacerlo, ¿vale? Entonces ellos dijeron, vale, pues vamos a dar una vuelta de tuerca y en febrero de 2020 liberaron este modelo. Y este modelo lo que hace es, por un lado yo tengo la parte de la orquestación, que es un microservicio independiente. Yo tengo la orquestación y lo que sería la interfaz de usuario, la API, desplegada en un sitio. Y eso te lo voy a ofertar como servicio. Que además todo esto también lo han publicado a nivel de open source, con lo cual si queréis acceder al código también está libre, podéis contribuir exactamente igual que con Airflow. Pero adicionalmente ellos han desplegado un servicio gestionado para esta parte de orquestación. Obviamente esa parte es la que cobran, ¿de acuerdo? Y luego tenemos la parte de Prefect Core. Prefect Core es lo que hacemos con Airflow. Diseñamos nuestro flujo de trabajo, tenemos un concepto nuevo que se llama agente, que es el elemento que se va a comunicar con esta API, con esta API de orquestación y va a determinar cuándo tiene que ir ejecutando las cosas. De tal manera que separamos totalmente lo que es la orquestación con la ejecución de las tareas. Esta parte de aquí, esta parte de Prefect Core, es la que tendríamos en nuestra propia infraestructura, con lo cual cumple perfectamente las necesidades de las empresas. ¿Cómo funciona en este caso? Pues lo que tenemos es un agente, que lo que va a hacer es comunicarse con la API y determinar cuándo tiene que ejecutar qué cosas. Luego tenemos un ejecutor, igual que teníamos antes, que es el que determina el entorno donde se van a ejecutar estos procesos. Puede ser un local, puede utilizar Dask, puede utilizar diferentes estrategias. El environment, que ya no es la ejecución, sino es la infraestructura. Por ejemplo, yo puedo determinar que todo se lance en un clúster de Kubernetes para tener controlado pues, ese clúster donde se van a ejecutar todas mis tareas.
Y luego tenemos un concepto que es el storage, que simplemente es, como tenemos por un lado el orquestador, que es donde registramos nuestros flujos, y por otro lado tenemos los agentes que dicen, ¿cuándo tengo que ejecutar algo? Pues esa definición del flujo, esa definición de ese grafo, tiene que serializarse en un objeto binario para viajar a través de Internet, registrarse en ese orquestador y luego enviarse a los agentes y que esto lo ejecuten todo, ¿vale? Pues eso, hay un concepto que se llama storage, que es el que nos dice, pues mira, esto serialízalo y guárdalo en S3 o guárdalo como una imagen de Docker, ¿vale? Hay diferentes opciones que nos van a permitir que esa definición de flujo viaje entre las diferentes etapas. Y una parte muy interesante es que cuando ejecutamos un agente le podemos dar etiquetas, con lo cual, esto se me ha movido un poquito, pero bueno, se lee bien. Podemos tener un agente que sea el agente para develop, el agente para staging y el agente para producción. Si yo levanto un agente con este label dev, pues lo que hago es levantar este agente solamente para dev. ¿Qué pasa? Que cuando yo le digo ejecútame un flujo con el label dev, solamente va a encajar en este tipo de agente y va a ser este el que lo va a ejecutar. Con lo cual yo puedo tener varios agentes desplegados en ejecución y cuando yo ejecute un flujo puedo decirle de qué tipo o categorizarlo en con alguna clasificación, con algunas etiquetas, y el agente que lo va a ejecutar es el que encaje con esa definición. Por ejemplo, development o production. En este caso, ¿cómo funciona? Pues vamos a definir igualmente nuestro flujo con un código en Python. Aquí lo que vamos a tener es nuestra API, que igualmente va a registrar una base de datos, pues todo lo que vaya ocurriendo. Y ahora lo que vamos a tener es un agente en otra infraestructura que va a ir preguntando ¿qué flujos tengo para ejecutar? Vale, pues dice, tómalo. Obviamente, este flujo está serializado, se registró aquí, se envía serializado al agente y el agente lo interpreta y lo ejecuta. Y este flujo de aquí, o sea, este agente de aquí es el que se va a encargar de que todo el flujo se ejecute y funcione correctamente y notificar a la API de cualquier incidencia. Esto simplifica enormemente el tema del scheduler. Antes, en Airflow, el scheduler era la parte principal del software. Aquí se divide entre los agentes que vayan a ejecutar cada uno de los flujos. Con lo cual, todo es mucho más sencillo, más escalable, más mantenible. Aquí veis la interfaz, como veis, un poquito más novedosa, bastante más responsive, no sé, a mi juicio me parece más útil, ¿vale? Y opciones de despliegue. Con esto terminamos la parte de herramientas. ¿Qué opciones tengo para Airflow? ¿Qué opciones tengo para Prefect? Pues en Airflow, tanto Airflow como Prefect son paquetes de Python. Hacemos pip install y se nos instala la dependencia. Para desplegarlo en producción, yo os recomiendo que no utilicéis solamente Python, sino que utilicéis entornos completos reproducibles. En este caso, imágenes de Docker. Y en el caso de Airflow, hace poquito tiempo, hace un año creo que fue, Google lo compró o ha participado encarecidamente en el desarrollo del proyecto y ha desplegado un servicio que se llama Google Cloud Composer, donde despliega esta infraestructura de Airflow y lo ofrece como un servicio. En el lado de Prefect tenemos el agente y el orquestador. Para el orquestador tenemos Prefect Cloud, que nos lo dan ya todo montado y además con funcionalidades adicionales, como por ejemplo detección de procesos zombie o reactivación de procesos zombie una vez que se han caído. Y luego tenemos también la opción de utilizar Docker Compose para levantar todas las herramientas en nuestra propia infraestructura. Y para la gente, como ya hemos mencionado antes, podemos ejecutarlo con Docker o con Kubernetes para que todo también sea bajo un entorno totalmente controlado y reproducible. Y ahora vamos a ver algunos de los casos de uso para, una vez que ya hemos visto qué es lo que hacen y un poquito las partes principales, pues vamos a ver. ¿Cómo de tiempo? Vale, bien. Si no recuerdo mal, empezamos a cuartos, con lo cual 15 minutillos vemos esta parte y lo cerramos. Con lo cual creo que vamos bien de tiempo, si no, me corregís. Vale. Vas bien, no te preocupes. Vale, gracias. Bien. La primera tarea o el primer caso de uso que nos puede venir a la mente, tenemos un orquestador, pues la orquestación, ¿no? ¿Qué tenemos que procurar? Pues a la hora de elaborar las tareas hay que evitar hacer tareas monolíticas. Ya he mencionado que el problema que adolecía Airflow, esa comunicación de datos delegada en el XCOM, es un poco, limita un poco esta división en tareas pequeñitas. Por ejemplo, si quiero hacer un proceso de ETL, pues muchas veces, como yo tengo que comunicar estos datos, si lo divido en tareas independientes, tendría que hacer ese proceso de extracción,
manualmente guardarlos en un punto intermedio, la fase de transform que lea ese punto intermedio y continúe, mientras que, por ejemplo, con prefect, funcionalmente va a hacer lo mismo, pero yo no me tengo que preocupar de hacer nada. Solamente con una configuración se va a encargar de hacerlo por mí, con lo cual es más cómodo. Por eso al final vemos que códigos, ejemplos, tutoriales en Airflow son más monolíticos. Mi consejo es que evitemos esta línea y que intentemos hacer que las tareas sean muy específicas. Las tareas tienen que ser pequeñas y hacer una cosa muy concreta, lo que es arquitectura basada en microservicios. ¿Cuáles son las ventajas de trabajar en esta línea? Pues vamos a tener un código totalmente testeable, a ser muy pequeño, con una funcionalidad muy clara, va a ser fácil testearlo, va a ser más fácil que si tenemos 17 ifs con muchas casuísticas y tenemos que testear cada una de ellas. Si es un código concreto, con una función concreta, pues va a ser mucho más fácil hacer un test que compruebe si funciona correctamente o no. Y obviamente más mantenible, no es lo mismo tocar un código con 1000 líneas y con 17.000 condiciones que funciones acotadas, pequeñitas y legibles. Y muy importante, el dividir tareas grandes en tareas pequeñitas que se coordinen va a maximizar el rendimiento de los mecanismos que nos aportan estas herramientas de orquestación. Por ejemplo, gestión de errores o gestión de cachés. Por ejemplo, vamos a aquí, la primera vez no he querido centrarme en el código porque el webinar no está orientado a esta línea, pero para que veáis cómo de fácil se puede definir este flujo de aquí con 3 tareas muy sencillitas, ¿no? Extract, transform y load. Este código de aquí en concreto es de prefect. Y aquí lo que tendríamos es directamente funciones en Python, donde le ponemos este decorador task, y tendríamos extract. Pues obviamente aquí está devolviendo una lista hardcodeada. La tarea de aquí sería irme a un bucket de S3, por ejemplo, obtener los datos y devolverlos. Luego tenemos la función transform. Das cuenta que aquí tiene un input y aquí lo que hace es trabajar con todas esas listas, con todos esos elementos que me ha devuelto la función extract. Y luego tenemos el load, que en este caso pues tendríamos que guardarlo en algún data warehouse. Aquí simplemente hace un pequeño print. Fijaos qué sencillo definimos el flow. Aquí le damos un nombre y aquí llamamos a esta función, me devuelve una tarea, le llama E. Esa tarea se la paso como argumento a la función transform, que sería este i de aquí. En este caso tendría como valor la lista de elementos, me devuelve un resultado y esto se lo paso a la tarea L. Esto automáticamente me lo analiza y me crea este grafo de dependencias de aquí y me va a gestionar que primero se ejecute esto, que la salida se la pase como entrada a esta otra función y que la salida se la pase como entrada a esta otra función. Y ahora me gustó muchísimo esta cita de esta persona, de Douglas Adams. Está sacada de este libro de aquí, Mostly Harmless. Parece un poco un trabalenguas, lo voy a traducir y a simplificar al español, donde básicamente dice que la diferencia entre una tarea que es posible que falle y una tarea que seguramente no va a fallar es que cuando la tarea que seguramente no va a fallar falla, entonces ya la hemos liado, ya no hay posibilidad de arreglarla o ya no hay posibilidad de trabajar con ello, ¿vale? Lo que tenemos que asumir es que al final las cosas caen, las cosas fallan y no se puede evitar, no es que lo hayamos programado mal, es que al final esas cosas ocurren. Entonces, por poner un caso concreto en la gestión de errores, repetir el flujo anterior de la ETL puede ser lento y puede ser muy caro. Imaginaos la función transform. Tiene que levantar un clúster de Spark y ejecutar durante 1 hora un procedimiento. Y después viene la fase load. En la fase load tenemos que guardarlo en nuestro data warehouse, que son nuestros propios servidores. Si se cae y no puede guardar, va a fallar el flujo. Vale, vamos a los servidores, vemos que ha funcionado correctamente, lo arreglamos y volvemos a lanzar el flujo. ¿Qué ocurre? Que se vuelve a ejecutar todo y pagamos el clúster por 2. ¿Vale? Me da igual si es un servicio gestionado, por ejemplo en Amazon en MR o una tarea de Glue, o si es nuestro propio servidor, porque al final es ejecución, degradación de discos, de CPU, al final, por el uso también, no es gratis, ¿vale? ¿Qué podemos hacer en este caso? Pues, de nuevo, os enseño el código en Prefect, pues podemos especificar que los resultados de las tareas se queden almacenados en S3 con un life cycle, por ejemplo, de un día. Y lo que podemos hacer es utilizar una caché en esta tarea de aquí para que, si esto falla,
cuando se vuelva a reintentar, tire de esa caché de esos datos y no vuelva a ejecutar el flujo entero. ¿De acuerdo? Esto va a evitar que esta tarea se ejecute otra vez. Con lo cual, la posibilidad de implementar estas cachés y daos cuenta, de nuevo, esto lo podéis implementar vosotros. Aquí no están redescubriendo la rueda. Pero claro, daos cuenta, pensad durante un minuto lo que tendréis que programar para implementar esta funcionalidad por vuestra cuenta. Cuando aquí ya os lo dan todo hecho, funcional, testeado, etc. Y aquí, por ejemplo, le podemos dar que se reintente 3 veces. Bien. Más ejemplos, pues relacionados con estos errores, pueden venir principalmente por 2 vías, o por código o porque los recursos o la infraestructura se ha caído. Ya hemos visto políticas de reintento y hay otra cosa también muy interesante que son los health checks. Internamente, tanto las tareas como los flujos van notificando a la API de que, oye, estoy funcionando y estoy activo. Si por lo que sea alguno deja de notificar, la API lo sabe y va a ser capaz de cancelar el trabajo y volverlo a lanzar o la política que nosotros implementemos. La parte de login, totalmente necesaria. Ya sabéis que cuando hay un problema, ya os he dicho que va a ocurrir, cuando haya ese problema hay que debuguearlo, hay que analizar qué ha ocurrido, hay que indagar. Para eso tenemos, por un lado, el almacenamiento de los resultados de las tareas de forma temporal para poder reproducir ese error y detectar qué es lo que ha ocurrido. Y por otro lado, tenemos los logs. En tiempo de ejecución, ambas herramientas, tanto Airflow como Prefect, nos dan la opción de utilizar un logger ya preconfigurado, donde en ese fichero de configuración vamos a especificar, pues mira, quiero que me digas el tiempo con este formato y que me digas solamente los niveles de error de info hacia arriba. Pues esa configuración se especifica y lo utilizamos directamente en nuestro código. Y muy importante también, una vez que hemos arreglado ese problema que surgió, pues tenemos que volver a ejecutar el flujo. No me basta con schedulearlo, es decir, ejecútate una vez al día. Cuando ocurren las cosas, los errores, los problemas, muchas veces tendremos que ir y ejecutar manualmente los flujos de trabajo. Es otra cosa que también es muy interesante disponerla en este tipo de orquestadores y no tener que estar haciendo nuestros propios scripts que manualmente llamen, que no hay constancia de que eso se llamó. Aquí tenemos siempre nuestro historial, esta llamada se hizo manualmente por esta persona. Esta tarea, este caso de uso, me gusta mucho y es algo que tiene Prefect y que no he visto opción todavía en Airflow, y son la creación de tareas dinámicas. Imaginaos que tenemos un proceso de ETL que lo que va a hacer es, miro en un Object Store y tengo 7 ficheros. Por cada fichero tengo que realizar una tarea de procesamiento. Yo puedo hacer un mapping y crear una tarea por cada fichero en ese Object Store y realizar un procesamiento por cada uno de ellos, ¿vale? Esto es lo que es creación de tareas dinámicas. Analizo lo que hay, creo 7 tareas y continúo con ellas. Y muy interesante esta parte de aquí. Si tenemos ramas con distintas velocidades, es que además puedo hacer que las ejecuciones sean independientes. Este es el caso que os estaba diciendo. Me voy a S3, vuelvo a AWS, ¿vale? Un sitio donde tengo almacenados ficheros. Digo, vale, ¿qué hay dentro? 3 ficheros, vale. Pues voy a lanzar 3 tareas. Lanzo esas 3 tareas, todas están, el código que van a ejecutar está especificado en la misma función de Python que habéis visto antes, la función que diga, procesa este fichero, hazme una pequeña transformación. Una vez que ya lo he transformado, me voy, por ejemplo, a un clúster de Spark o de Glue y ejecuto un proceso muy costoso. Y luego me voy y actualizo unas tablas en un determinado BI. Vale, imaginaos que este fichero me lleva que tarde 30 minutos, aquí 150 minutos y aquí 15. Pues yo puedo hacer que avancemos de forma vertical, es decir, primero ejecuta todas las tareas lightweight, luego ejecuta todas las tareas heavy y luego actualiza todos los BIs. O trabaja horizontalmente. El primero que termine esta que avance y esto igual. ¿Ventajas e inconvenientes? Pues ventajas es que si tenemos esto, un único clúster para el heavy processing, si permitimos que conforme se termine esta primera tarea se avance, pues podemos distribuir el uso de ese recurso compartido y aprovechar mejor el tiempo y el uso de estos recursos. ¿Puede ser que queramos avanzar por etapas? Pues tenemos la opción de especificar al orquestador que vaya avanzando paso a paso. Relacionado con justamente esto que acaba de decir está también la gestión de los recursos compartidos.
esos labels que visteis que al principio se podían especificar o asociar a un agente, dev, stack y prod, también se pueden asociar dentro de un propio flujo. Es decir, en un flujo yo a una tarea le puedo decir, esta tarea ponle la tag de database access o database. Vale, yo sé que esa tarea va a acceder a una base de datos. Y mi base de datos tiene un límite. Yo no puedo poner 200 tareas leyendo de esa base de datos. Pues yo puedo configurar mi orquestador para que no deje ejecutarse tareas con esa tag database más de 3 a la vez. Claro, en este caso, de nuevo, imaginad lo que tendréis que programar vosotros por vuestra cuenta para que esto funcionase. ¿Vale? En este caso, os dan ya todo hecho para que yo digo, mira, esta tarea accede a base de datos, esta tarea utiliza un clúster. El clúster de procesamiento de, por ejemplo, de Athena o de Spark. Vale, no me permitas que más de 3 tareas usen este recurso. Pues configuras tus etiquetas, dices que procesos con esa etiqueta no haya más de X en paralelo y automáticamente todo funciona. ¿Vale? Sería un poquito el caso ilustrado en esta imagen. Y por último, el versionado. Igual que nadie pone en duda que hay que versionar nuestro código, también hay que versionar lo que serían la orquestación, lo que serían los DAGs, lo que serían los flows. ¿Por qué es muy útil? Lo primero que siempre se nos va a venir en la cabeza es, si hay un problema, que tenga por Dios la posibilidad de hacer un rollback, de volver atrás y recuperar el código que tenía antes, que sí que funciona correctamente. Eso es lo primero. Y lo segundo es posibilidad de hacer una auditoría y un histórico de cambios. Mira, ¿quién ha hecho este cambio aquí que se ha cargado tal cosa? Vamos a ir atrás, vamos a ver por qué sucedió y vamos a mejorar la metodología dentro de mi empresa. ¿Vale? Prefect sí que soporta las versiones de forma nativa, sin embargo, Airflow delega en el nombrado de esos DAGs. Le ponen /v1, /v2, /v3. ¿Vale? De momento no se han decidido a introducir más, una funcionalidad más específica para esta tarea. Y nada más. Vamos a concluir con estas anotaciones o con estos puntos que me gustaría recalcar. Lo primero es que tenemos que tener en la mente de que las tareas pueden y fallarán, os lo aseguro, esto es algo inevitable. Por mucho que testeemos, al final siempre pueden haber circunstancias que no habíamos controlado, o errores hardware o lo que sea. Mi recomendación, que hagáis diseños o arquitecturas basadas en microservicios, tareas pequeñitas, concisas, que tengan que hacer lo que tienen que hacer. En concreto, tareas stateless. Claro, das cuenta, si una tarea falla, yo puedo configurar una política de reintento. Un reintento quiere decir que el código se va a volver a ejecutar desde cero. No hagáis tareas que puedan dejar resultados parciales. No hagáis tareas que dependan de un estado, de la fecha de ejecución. Claro, si yo tengo una tarea que hace un timestamp, hace un time.now, por ejemplo, coge la fecha actual y en base a esa fecha hace un procesamiento, no es lo mismo ejecutar esa tarea ahora que mañana. Con lo cual, eso está mal, porque si hay cualquier error y se repite esa ejecución mañana, me va a dar un resultado diferente al que me hubiese dado ayer. Eso es un error, ¿vale? Testear todo. O sea, aunque sea el test unitario que me verifica que el código que he hecho no tiene un fallo de sintaxis. Obviamente, cuanto más, mejor. Es algo que tenemos que evaluar un equilibrio entre un mínimo de tests y lanzar el producto en esta vida y no esperarme 100 años hasta que esté todo extremadamente testeado, ¿no? Pero mínimos de test unitarios y de integración siempre recomiendo realizar. Y un poco esta última línea, porque por mi experiencia siempre me doy cuenta de que cuando hacemos un proyecto pensamos siempre en la punta del iceberg. Yo tengo que hacer esto, esta tarea tiene que acceder a este sitio, recibir estas transformaciones o este procesamiento y guardar aquí. Vale, eso es lo que tiene que hacer. Pero esa es la punta del iceberg. Por debajo tenemos que implementar una batería de test, una batería de scripts, una batería de código que me permite ejecutar las tareas con una configuración diferente o que me permita no ejecutar el extract porque esos datos ya los tengo en mi data lake, pero solo quiero ejecutar la ETL. O no quiero ejecutar la ETL porque ha funcionado, pero quiero actualizar las tablas porque no funcionaron o porque he creado una nueva tabla y he actualizado mi código y quiero que se actualice esa nueva tabla. Con lo cual, toda esa funcionalidad que está más orientada al development, al mantenimiento, al testing, al final también se nos lleva mucho tiempo y hay que contar con ello a la hora de estructurar y planificar los proyectos.
Y diferencias entre Prefect y Airflow. Bajo mi punto de vista, no sé si lo habéis notado ligeramente, a mí me gusta más Prefect, la veo una herramienta más actual, más centrada en microservicios y más potente, sinceramente. Me gusta su política de haber separado la ejecución y la orquestación y además dar la opción de que esa orquestación, que a mí no me interesa, solo quiero utilizarla como servicio, pues que me la den ya gestionada. Me parece una idea bastante buena. Por otro lado, Airflow es un monstruo, es gigante, con un soporte enorme, una comunidad gigante. Esa es su gran ventaja. Y a finales de este año tienen anunciado que van a sacar la versión 2.0, con lo cual a ver qué lavado de cara le dan y a ver qué consiguen evolucionar con esto. Y un poco también mi perspectiva, os he hecho aquí este grafiquito en el que digo, por un lado está el extremo de yo sé programar en Python y por otro lado el extremo de tengo que aprender a trabajar con una herramienta nueva. Desde mi punto de vista, Airflow está más en este lado. Es Python, yo hago mis DAGs en Python, pero tengo la sensación de que no estoy trabajando en Python, que estoy trabajando en Airflow. O sea, al final, sí, declaro una función con def, declaro una clase con class, pero al final no estoy usando nada de Python, estoy utilizando un conector para S3, que ahora utilizo esta función de Airflow para conectar con esta otra tarea. Al final tienes la sensación de que estás trabajando con una herramienta, no con Python. Sin embargo, con Prefect sí que está orientado más al código en Python. Tienes funcionalidades, librerías, cosas específicas para hacer lo que necesitas hacer en tu código, pero tienes todo el rato la sensación de estar trabajando con Python. Por eso, al final, me parece mucho más fácil de testear, me parece mucho más fácil de trabajar con esos imprevistos, ejecuciones manuales, etc. Pero ya os digo que Airflow no deja de ser un gigante, una comunidad enorme y, bueno, en esta versión 2.0, pues a ver con qué nos sorprenden. Y nada más. Esto es todo por mi parte. Aprovechad si tenéis cualquier duda, cualquier consulta, algo que no os haya quedado claro y lo debatimos. Sobre el chat, por si acaso. Alguien que abra el fuego para animar a los tímidos. A ver. Sí, muchas gracias. Ariel, fantástica presentación, sobre todo porque independientemente es una grandísima exposición de cómo plantearse un proyecto tecnológico, cómo minimizar riesgos, cómo abordar cualquier tipo de planteamiento que pueda surgir y tiene algún concepto que no es solo tecnológico, sino que es realmente de eficiencia y resolución de incidencias en proyectos. Y precisamente porque yo lo he sufrido en mis propias carnes. Yo al principio veía este tipo de herramientas de orquestación y decías, bueno, ¿realmente necesito esto para orquestar una pequeña tarea? Pues si al final yo tengo el código, yo puedo hacerlo. Tampoco, ¿para qué necesito algo externo? Y tenía la sensación todo el rato de que es más engorroso tener que usar una herramienta más que tener que programármelo yo. Pero al final... a ver, tenemos una pregunta. De los dos, ¿cuál tiene una curva de aprendizaje menor o es más sencillo? Vuelvo a hacer la misma recomendación. Yo me iría por Prefect. Realmente, sobre todo por el nombre, es muy sorprendente porque, claro, por llamarse Prefect, tú lo buscas en Google y siempre te sale, ¿quisiste decir Perfect? Con lo cual es bastante difícil encontrar documentación a veces de esta herramienta. Pero en ese sentido, si buscamos cualquier problema por Google, Stack Overflow y demás, es verdad que Prefect es una herramienta muy novedosa. Ya os digo que salió en 2018, pero yo personalmente considero que ha salido este año, que es cuando realmente han apostado por el modelo adecuado, le han dado una vuelta de tuerca muy buena. Entonces, claro, el problema es la documentación. Pero, por otro lado, la documentación oficial en la propia página de Prefect es buenísima, acompañada siempre de posts en Medium que te quedan todos los conceptos clarísimos, con lo cual yo creo que es
mucho más fácil ponerte a aprender Prefect porque es muy modular, con los conceptos muy detallados, siempre con ejemplos, que empezar a aprenderte toda la infraestructura, todos los vocablos, todo ese monstruo de herramienta que es Airflow ahora mismo. Vale. Entiendo que estas herramientas también funcionan con proyectos no Big Data. Ejemplo, ETL con Power Center Oracle esa data. Efectivamente, estas herramientas de orquestación no están centradas únicamente en proyectos Big Data, pero, por ejemplo, si recuerdas la transparencia de Airflow, donde se veían todos los operadores y todas las integraciones, yo creo que el 75% de las cajitas era Hive, Spark, tecnologías de Big Data, porque al final, aunque sirvan para orquestar cualquier tipo de trabajos, sí que en uso suelen estar orientados a trabajos con datos. Y hoy en día, trabajar con datos te lo suele llevar al campo del Big Data, streaming, y al final suele estar muy, muy relacionado. Pero sí, en principio es totalmente genérico. Buenas tardes, Javier. Muchas gracias por la presentación. Te iba a preguntar, muchas de estas herramientas adolecen principalmente luego de temas de documentación, que tú puedas documentar los procesos, que puedas sacar como la metadata, cómo se ha comportado toda la metadata que tú has acopiado, que tú has transformado, que luego has cargado, que has transformado de ciertas formas. ¿Cuál de estas herramientas o de qué forma ayudan en ese aspecto? Sí. ¿Tú te hablas a nivel de metadatos y datos asociados al propio flujo o a la ejecución del flujo? A los datos que usas dentro del flujo. O sea, leí X ficheros, X bases de datos, las transformé de tal manera. Toda esa documentación que al final a veces es tan difícil de generar porque no puedas rastrear todo el proceso. Sí. Bueno, en este tipo de herramientas, ¿cómo se puede obtener o si lo facilita? Sí, a ver, por un lado, ahí estamos orientando el problema más a un problema de login. Si es seguir la traza de lo que nuestro flujo de trabajo está realizando, es un problema centrado en cada una de las tareas tiene que loguear las tareas que está realizando. No es algo que a nivel funcional o a nivel de orquestación podamos especificar logs. ¿Por qué? Porque al final, recuerda cuando hablábamos de la transparencia del Positive y Negative Engineering, lo que es qué estoy haciendo se engloba dentro del Positive. Con lo cual, elaborar mensajes que me permitan trazar qué tareas estoy ejecutando, cómo las estoy haciendo, qué resultados he tenido, no deja de ser algo que el desarrollador tiene que poner. Lo que sí nos dan ambas herramientas, tanto Airflow como Prefect, es un logger, un objeto de Python login que ya está preconfigurado y listo directamente para efectuar los mensajes que queramos. Con lo cual es tan sencillo, en vez de hacer un print y el mensaje que yo quiero, hago un logger.info, warning, error, critical, debug e introduzco el código que yo quiero que me sirva de traza para determinar qué es lo que ha ido ocurriendo a lo largo de todo este proceso. No sé si te ha quedado claro o te ha quedado alguna duda o quieres que matice alguna cosilla. No, de acuerdo, de acuerdo. Gracias. Nada, a ti. No sé si... Justo. Pues mira, gracias por la pregunta porque justo había hablado que os iba a decir, me extraña que nadie me haya preguntado por pricing. Efectivamente, Airflow es totalmente gratuito y se basa su política de negocio, no, obviamente no es algo que te pongan en su página web, pero es la estrategia de muchas otras empresas tecnológicas. Primero desarrollamos una herramienta a nivel interno que nos ayuda a trabajar o a tratar o a resolver el problema que tenemos nosotros diariamente en nuestra empresa. Cuando vemos que es algo que otras empresas también sufren, pues cogemos la herramienta y la liberamos. Totalmente gratuita. ¿Dónde están las ganancias? Pues que la gente va a utilizar esta herramienta, se va a formar por sí misma y yo gratuitamente voy a tener a disposición una comunidad de programadores que ya están formados y no me tengo que gastar un duro en formarlos. Por otro lado tenemos Prefect. Prefect también ha liberado la herramienta en este sentido, pero con un modelo de pricing diferente. El tema de la orquestación
tenemos la posibilidad de desplegarlo en nuestra propia infraestructura, igual que hacemos con el agente y todo lo que sería la infraestructura de ejecución, pero la funcionalidad está limitada. Hay determinadas funciones que van sacando en su versión cloud y que no están disponibles en esa versión gratuita. Por ejemplo, gestión de que cuando un proceso detectamos que un flujo se ha caído, por lo que sea, la tarea ha muerto. Podemos detectar que ha caído y tiene un proceso que me lo levanta, le llaman Lazarus, ¿vale? Que sería, vale, sé que se ha caído, ha habido un problema, pues borrón y cuenta nueva. Vamos a lanzarlo otra vez y automáticamente que todo funcione. Que tú no te tengas que conectar nunca, salvo cuando haya una catástrofe de verdad. Con respecto al pricing de esta versión o de este servicio gestionado que te dan Prefect Cloud, han ido cambiando los pricing. Ya digo, yo creo que no ha habido 2 veces consecutivas que haya entrado y siga el mismo modelo, sigan los mismos números, pero para empezar es gratuito. La primera fase en la que te dejan desplegar al principio te dejaban desplegar 3 flujos diferentes, totalmente gratuito, a partir de ahí tienes que pagar. Ahora creo que te dejan infinitos flujos, pero ejecuciones concurrentes solamente puede haber una y en función de más necesidades, pues ejecución de varios flujos en paralelo, etcétera, te puedes ir moviendo otros pricing y ya pues son soluciones, creo que la intermedia estábamos hablando de unos 500 euros al mes y la profesional o la enterprise pues habla con nosotros. Pero ya os digo que también estos pricing, yo creo que no ha habido un mes que haya entrado y ha dicho, es lo mismo que el mes anterior. O sea, han cambiado muchísimo. Te das cuenta que es una tecnología, un producto muy, muy nuevo. La última pregunta. Mira, Ariel te pregunta, ¿en España quién usa alguna de las dos herramientas? Pues Prefect, no hay tanta gente que lo utilice. Ya, si nos vamos a su página, vemos que tienen los típicos loguitos ya de la gente que están utilizando, que los están utilizando, y han puesto 2 bastante importantes. Uno es Apple y otro es Cisco. Por otra parte, si nos vamos a Airflow, no sé en concreto en España, pero seguro que hay empresas que lo utilizan porque Airflow sí que es gigante y se utiliza por muchísimas empresas. Lleva ya más tiempo y digamos que había 2 opciones en el mercado, Airflow y Luigi. Y al final Airflow fue ganando muchos adeptos mucho más rápido que Luigi y al final, bueno, pues yo creo que es una herramienta bastante más popular y sí que hay empresas. No te sabría decir nombres. Yo empecé a hacer en concreto en nuestra empresa, en Tidy, empezamos a hacer nuestros pinitos hace un par de años con Airflow, pero en cuanto vi Prefect nos migramos ahí y en España en concreto te puedo decir que Prefect lo estamos usando nosotros, Tidy, pero yo no te sabría decir más. Sí, gracias a ti. Bueno, ¿no tenéis ninguna pregunta más? Sí, desde luego. Este tipo de herramientas hay que... Muchas veces te lees la documentación y te parece una cosa, pero como pasa en cualquier herramienta, hasta que no te pones a pelearte no te das cuenta de los bachecitos que te vas a ir encontrando. Gracias a vosotros por asistir. Sí, eso siempre. Si alguien tiene una pregunta, por favor, que me corte, pero si no, sí que yo quiero dar las gracias. En un primer lugar, siempre me gusta darlos a vosotros, a los ponentes, por compartir esa experiencia, hacer... Mira, justo entra una pregunta. ¿Cuál sería la principal diferencia con una herramienta como Presto? Corrígeme si me equivoco, pero en principio Presto está pensado más para para el almacenamiento y para la ejecución de los datos, ¿verdad? Estás hablando de PrestoDB. Sí, entiendo que sí.
Sí, vale. Sí. Por un lado tendríamos lo que sería el almacenamiento, una gestión de datos. Por otro lado tenemos lo que sea orquestación de ejecuciones, ¿vale? Date cuenta que aunque tengamos esa parte de almacenamiento en común, pero digamos que el purpose, el objetivo de las dos herramientas es totalmente diferente. En este caso, el objetivo es prestarnos código para ejecutar y organizar tareas y código que es común para realizar esta labor, ¿vale? Para comunicar, para orquestar, para gestionar errores, cosas que siempre nos vamos a encontrar. Entonces, estas herramientas de orquestación lo que nos proporcionan es utilidades para llevar a cabo esto de la forma más sencilla y más transparente posible. Que adicionalmente se utilicen unas tecnologías, una gestión de datos o demás, pues ya nos iríamos a otra vertiente. Perfecto. Perfecto. Mientras si hay otra pregunta, adelante. Es que hay unos minutos incómodos de silencio, un poco inquisitivo de que oye, si hay preguntas las vais haciendo y mientras pues yo aprovecho, Javier, te doy las gracias por este rato de conocimiento. Mira, ahí tienes una sugerencia para otro tema, para otra charla. Esos que se han quedado con ganas de más y lo cual es muy bueno, ya no... Sí, ya no es cuestión de la verdad es que me supervivencia. gusta mucho encontrar este interés y efectivamente la siguiente parte sería de la parte teórica de estas herramientas a la parte técnica de cómo utilizarlas para productivizar una ETL, efectivamente. Bueno, pues que conste que han sido ellos, ¿eh? Yo no te he lanzado el guante. Ahí te lo han lanzado ellos, ya sabes que dónde está tu casa, que siempre estamos encantados de tenerte con nosotros, tanto en este espacio de webinar como en clase, como esto te lo pueden decir ellos mejor que yo como profesor. Y nada, agradecerte este rato que has compartido con nosotros, don Javier. Y a todos vosotros, como siempre, gracias por este ratito. A vosotros, bueno, y a los que han ido estando durante todo el webinar. Gracias por estar con nosotros. Gracias por acercaros a nuestra casa y dedicarnos este tiempo. Es con este fin divulgativo y que conozcáis un poco todo el desarrollo que tiene la tecnología con el objetivo por el que hacemos estos webinars y da gusto ver cómo respondéis. Y nada más, como sabéis, martes, jueves hacemos webinars, estar pendientes a nuestra página web, a las redes sociales donde os iremos anunciando los próximos webinars y espero veros en el siguiente a todos. Así que muchas gracias, cuidaros mucho y concluimos aquí el webinar. ¿Vale? Venga, muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias, adiós. Adiós. Hasta luego.